Y hemos llegado a nuestra hora del tinto. Vamos a hablar de temas de salud que tanto nos interesa allí en casa. Por eso le doy la bienvenida al doctor Luis Alejandro Orozco. Él es médico especialista en medicina interna y en gastroenterología. Bienvenido a nuestro programa, Luis Alejandro. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien. Vamos a hablar de un tema bien importante porque tú eres especialista justamente en temas y en enfermedades como el reflujo, por ejemplo, y en la gastroenteritis o en la gastritis, que son como las enfermedades un poco comunes. Dicen que es la enfermedad del estrés, muchos lo padecen y muchos se autorrecetan y terminan muy mal. Empecemos por definir estas enfermedades, ¿de qué se tratan? Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología donde se evidencia específicamente unos síntomas de acidez que el paciente siente en la parte superior del estómago y en el tórax. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad muy frecuente en la consulta médica de gastroenterología y es importante determinar la causa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los estudios clínicos muestran que los pacientes que tienen enfermedad por reflujo son pacientes que tienen una mayor prevalencia de cáncer en el esófago. Por eso es importante diagnosticar en forma correcta la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, pero hay como diferencias, doctor, por ejemplo, entre la gastritis, los problemas de colon. Todo esto pareciera lo mismo, pero son diferentes causas y diferentes síntomas. Sí, Beatriz, lo que sucede es que los pacientes que sufren de enfermedades digestivas tienen síntomas que son muy similares todos y en la consulta nosotros tratamos de determinar cuál es, digamos, el órgano que está comprometido, bien sea el esófago, el estómago, el intestino delgado o el colon. Muchos de los pacientes que sospechan tener colon irritable terminan teniendo una infección intestinal o una gastritis por Helicobacter pylori o bien, como tú dices, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esa bacteria, hablemos de esa bacteria que ya la he escuchado mucho y está como muy de moda y están dando por ahí entre las personas. ¿De qué se trata? Bueno, la contaminación por el Helicobacter pylori no sabemos cómo se hace, pero la prevalencia en los países subdesarrollados es alta. En Colombia se habla que el 70 al 80% de la población tiene el Helicobacter pylori. No todos los pacientes que tienen Helicobacter pylori tienen síntomas. Muchos de los pacientes cursan con la infección en su estómago y, sin embargo, nunca desarrollan ninguna enfermedad. Otros desarrollan enfermedades como la gastritis, las úlceras, y es importante tener en cuenta que es la única bacteria que está relacionado con el cáncer, específicamente con el cáncer de estómago. Wow, hay que tener mucho cuidado, primero a los síntomas y también a la automedicación, y eso me preocupa mucho porque hay personas que, por ejemplo, han escuchado que el médico le recetó al que padecía gastritis omeprazol, por llamar a algún medicamento que es muy común. A veces se vuelven hasta adictos a ese medicamento y creen que todo ya es síntoma de gastritis. ¿Qué pasa con esos pacientes que van a las droguerías y se automedican? No, mira, la recomendación es una recomendación muy clara en cuanto a las medicaciones, a los medicamentos que deben de tomar los pacientes que padecen enfermedades digestivas. Sí es muy frecuente, como tú dices, Beatriz, que los pacientes se automediquen y tomen en forma general y por mucho tiempo los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, el esomeprazol, lansoprazol, otros medicamentos como la ranitidina e inclusive los protectores de la mucosa. Esa no es una buena recomendación porque es importante tener un diagnóstico que defina cuál es la patología que tiene y segundo, porque estos medicamentos a largo plazo pueden tener consecuencias y eventos secundarios que ya están descritos en la literatura médica. Ojo, mucha atención, no es bueno automedicarse, no es bueno de una vez decir que, sí, este le funcionó a mi mamá, entonces a mí también. Es muy importante ir al gastroenterólogo, ir al médico y determinar qué tiene, ¿no? ¿Cuáles son primero los síntomas, como para que allá en casa estén claros de lo que sienten y deban tener alerta y alarma sobre ellos? Bueno, mira, Beatriz, una de las cosas que es más frecuente, de los síntomas más frecuentes que uno tiene en la consulta son los gases. Sí. Los gases inclusive son causa de separaciones en la relación de parejas, porque muchos de los pacientes tienen gases, lo toman como una cosa que es normal y evidentemente la sintomatología de gases y distensión abdominal y llanura y pesadez
puede ser una enfermedad del intestino, como una enfermedad inflamatoria, pueden ser parásitos intestinales, puede ser un proceso infeccioso intestinal, alérgico o inmunológico. Esos síntomas de los gases debe uno de tener cuidado y de tener un médico que haya descartado alguna otra patología digestiva. El otro síntoma frecuente es la acidez en la boca del estómago, eso es frecuente en los pacientes que tienen gastritis. Y lo otro es la sensación de fuego en el tórax que sube. Algunos de estos pacientes tienen tanto reflujo que inclusive pierden la voz, son roncos, tienen problemas de la audición porque hacen otitis o faringitis o laringitis. Es importante también los pacientes que tienen tos crónica, porque muchos de esos puede que la tos no sea un problema pulmonar, sino sea un problema de reflujo y que el ácido se le vuelve inclusive hasta la parte superior. Bueno, ahí sí descrito, cada uno en casa debe decir, sí, a mí a veces me cae mala leche, a veces, porque esto también tiene que ver con la alimentación, ¿no? A veces la mala alimentación prolongada genera todos esos temas relacionados también con el estrés. ¿O qué lo genera? Esa es la pregunta directa. ¿Qué genera estos síntomas y estas enfermedades digestivas? Bueno, mira, tocaste un punto muy importante y son las intolerancias. Y cuando uno habla de la lactosa, uno habla también de intolerancia a los azúcares, generalmente como son los fructanos, son la lactosa. Inclusive hay muchos pacientes que le dicen a uno que se tomó una fruta, un jugo de una fruta o comió una fruta y que presentó síntomas digestivos de gases, llenura y pesadez. Todos estos síntomas están relacionados con las intolerancias y las alergias alimentarias. Hay métodos clínicos para diagnosticar quién es intolerante a cada uno de esos alimentos que tú mencionaste, bien sean los azúcares por frutas, los azúcares de la leche, los azúcares que se producen en otros como la harina de trigo, etcétera. Hay incluso verduras que generan también gases en las personas, las Claro. lechugas, el repollo, cosas de esas, ¿no? Eso es porque la matriz que está en los vegetales es la celulosa. Ajá. Y la celulosa es un azúcar también, como yo les venía diciendo, pero es un azúcar que no se digiere en el intestino, en la tripa. Eso también produce síntomas de gases y llenura. Hay una dieta específica para los pacientes que tienen intolerancia a los fructanos, a todos estos azúcares, que se llama la dieta FODMAPs, un estudio clínico con más de 30.000 pacientes en Australia, donde definieron que estos pacientes con gases y con diagnóstico de colon irritable, muy probablemente lo que tenían era una intolerancia a estos alimentos, que su componente básico es el azúcar. Dejar estos alimentos poco a poco, entendiendo cuál es el que le produce los síntomas, es el tratamiento para estos pacientes. Bueno, le agradezco mucho su visita. Por favor, denos una página web o un teléfono o una red social para que nuestros televidentes pues, puedan consultar más acerca de estas enfermedades digestivas y sobre el cáncer de colon, que no queremos llegar hasta ese punto. Muchas gracias, Beatriz. Sí, la información, hay una página que es alejandroorozco.com. Está toda la información que hemos hablado hoy con Beatriz, de todas las enfermedades digestivas. También están mis teléfonos ahí en la página de internet. Muchas gracias por la invitación. Espero que a los televidentes les quede claro la importancia de la prevención, de consultar a su médico, no automedicarse. Sí, señor. Muchas gracias. Nos quedó muy claro y ojalá que a nuestros televidentes también.